Hablemos de Jesús. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Hola, bienvenidos un día más a mi canal Hablemos de Jesús. Que Dios os bendiga. El otro día estuvimos hablando acerca de Jesús como la lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino, ¿verdad? Vimos que la palabra descrita en el Salmo 119-105 se cumplía en la escena de la última cena, junto con todo lo que vino después, la muerte y la crucifixión de Jesús, que no solamente era descrito por el evangelista Juan como la luz del mundo que vino a alumbrarnos y a mostrarnos el camino al Padre, la salvación, sino que además es el Verbo, la palabra de Dios en acción, que estuvo en el principio de la creación. Vimos que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Y vimos a Jesús en la acción de amor más poderosa, su entrega por nosotros en la cruz. ¿Para salvarnos de qué? De nuestros pecados. Vimos que Jesús es la palabra y que por lo tanto la Biblia, que es la palabra de Dios, no es solo un libro, es una persona. Es Jesús, es la revelación de Dios y de su amor al mundo. ¿A través de quién? Como hemos dicho hace un momento, a través de Jesús. Y lo vimos, como decía antes, plasmado en el desenlace de su propósito aquí en la tierra, donde el amor de Dios se iba a desatar en toda su plenitud a través de la entrega voluntaria y de la crucifixión y posterior resurrección, versus el pecado y la maldad, las tinieblas y la oscuridad del ser humano, pero también la acción de Satanás a través de este ser humano que somos nosotros. El ser humano rechazó la luz que vino a este mundo porque amó más las tinieblas. Eso es lo que decía Juan. Bueno, el personaje de hoy es Judas. Y hoy vamos a hablar de la Pascua, pero también vamos a hablar de la traición. Judas lo traicionó y lo entregó porque amó más su pecado que a quien tenía delante. Amó más al dinero que aquel que había venido a salvarlo del infierno, de su pecado, de su vida de ladrón, porque lo era. Bueno, ¿qué es traicionar? ¿O qué significa? Es el quebrantamiento de la lealtad, el respeto, el compromiso o fidelidad que se le debe a una persona, implicando engaño y ruptura de la confianza. Se manifiesta como una acción desleal, por ejemplo, una infidelidad, infamia, calumnia, maldad profunda, insidia, engaño, maquinación o trampa oculta con el propósito de perjudicar a alguien. Y aquí vemos a Judas. Judas, recordemos que fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús tras una noche de oración. En Marcos 12:13 dice que llamó así a los que él quiso. Jesús sabía lo que hacía cuando llamó a Judas. Le dio la oportunidad de seguirlo, de conocerlo, de tomar ejemplo. Lo eligió como al resto para predicar el Evangelio y realizar milagros. Judas caminó con Jesús y vio sus milagros, lo conoció, pasó tiempo con él, como el resto de sus discípulos. Jesús sabía que era ladrón y aún así le puso a cargo de la bolsa de dinero, el fondo común. En Juan 12:6, era el tesorero del grupo. O sea, Jesús elige a Judas, que es ladrón, como tesorero. ¿Cómo? Donde muchos podrían ver en esto una incoherencia, una insensatez, lo que en realidad es una oportunidad de Dios para Judas para el arrepentimiento y el abandono del pecado de hurto, el apartarse del mal de robar. Entonces tenemos que Judas traicionó a Jesús. Jesús lo sabía porque lo dijo cuando les estaba lavando los pies a sus discípulos. Todos estáis limpios, menos uno. Recuerdo las palabras del otro día. Todos se habían arrepentido de sus pecados y habían dejado su mala manera de vivir, menos uno. Todos habían dejado su vida pecaminosa, menos uno. Ese era Judas. Todos fueron limpiados de sus pecados a través de la fe en Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador.
por lo que iba a acontecer horas más tarde, la crucifixión. Judas por voluntad propia se acercó a quienes querían su muerte y buscaban la ocasión para matar a Jesús, para por 30 monedas de plata entregarlo. Negoció esa entrega. Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Repito, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde entonces, ojo con esto, buscaba oportunidad para entregarle. Eso le llevó tiempo. Siguió al lado de Jesús buscando la oportunidad de entregarle, mientras Jesús, sabiéndolo, continuó dándole la oportunidad de arrepentirse, de apartarse de su pecado, la oportunidad de salvación. Bueno, todo esto estaba profetizado mucho tiempo atrás por los profetas Jeremías y Zacarías, que en el capítulo 11, versículos 12 y 13, dice lo de las 30 monedas de plata. Y añade irónicamente: hermoso precio con el que me han apreciado. ¿Por qué? Porque era el precio que se pagaba por un esclavo. Es un poco triste. Entramos ya a celebrar la Pascua. Jesús y sus discípulos van a celebrar la Pascua, la última cena. Resulta que la Pascua en hebreo es Pesaj, pasar de largo. Eso es lo que significa. Porque siglos atrás el pueblo de Israel, que estaba cautivo como esclavo en Egipto, es liberado por Dios a través de Moisés. Todos conocemos lo del Mar Rojo, que se dividió en dos, ¿verdad? En la noche de la salida de Egipto, Dios le da indicaciones a Moisés y le dice que unten con la sangre de un cordero el dintel de las puertas. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte va a pasar y se llevará a los primogénitos del país. Pero donde hubiera esta señal, la sangre del cordero, el ángel pasaría de largo y ellos debían cenar rápido y estar preparados para la salida de Egipto, de donde habían sido esclavos por mucho tiempo. Todo esto era símbolo de lo que había de venir. Jesús es el Cordero de Dios que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo? Pues a través de su muerte en la cruz, a través de su sangre derramada en la cruz. Así que la cena de Pascua hablaba de él y de lo que iba a acontecer. Por tanto, Jesús es el Cordero de Dios que nos trae libertad de la esclavitud del pecado. La esclavitud en la que Judas se encontraba sin tener por qué. Porque había sido escogido como el resto de los discípulos. Solo tenía que tener fe en Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador, y arrepentirse de sus pecados. Dice la palabra, como hemos leído hace un momento, que Jesús quiso escoger a Judas en Mateo 12, 23, y él escogió a los que él quiso, como he dicho antes, lo repito. Jesús, por raro que parezca, quiso escoger a Judas, aunque todo el tiempo supo que había uno que lo traicionaría porque estaba profetizado. Vamos a ir a la cena de la Pascua. Leemos Juan 13, del 1 al 23. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y al secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar.
Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo, alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Lo vamos a dejar aquí. ¿Sí? Jesús está con sus discípulos. Les lava los pies a todos. Y dice que no todos están limpios. Y el detalle está en el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. También dijo en Mateo 26-23, uno que come pan conmigo, es decir, Judas, me entregará. Pero antes dice que se conmovió en espíritu. Ahora, mira, sitúate en la escena mentalmente, ¿vale? Jesús está ahí diciendo esto, conmovido. Piensa en cómo se estaría sintiendo, triste, con lágrimas a punto de saltársele de los ojos. A lo mejor entre sollozos lo pudo decir, uno de vosotros me va a entregar. En ese momento estaba abriendo su corazón, mostrando sus sentimientos y confesando lo que iba a suceder. Veo el disgusto de Jesús, lo que podía estar pasando por su cabeza, mientras decía que uno de ellos le iba a entregar. Pues lo imagino recordando el día que llamó a Judas, los momentos que habían vivido juntos con el resto de los discípulos, los momentos compartidos, las risas, los momentos en los que Judas le había visto hacer milagros, sanar enfermos, liberar endemoniados, el momento en que le vio multiplicando los panes y los peces, el día en que los envió de 2 en 2 para predicar el Evangelio e hicieron milagros como Jesús, sanando y liberando. Y Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, dando a entender, lo sé, Judas, y va a suceder. Y Judas, pensad por un momento, ahí, delante de él, escuchándole decir esto, uno de vosotros me va a entregar. Y lo más fuerte, sabiendo que era él, porque ya había ido a decir, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Judas en su corazón ya lo había entregado. Ve a Jesús conmovido por esa traición, porque era uno de los suyos. Judas fue y lo entregó. Nadie le obligó, nadie se lo pidió. Por su propia cuenta fue, porque su pecado lo gobernó de tal manera que fue. Y dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, porque era ladrón. He dicho que era uno de los suyos, estaba entre los suyos. Pero luego da a entender otra cosa Jesús, ¿no? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, porque era ladrón, amaba el dinero y el dinero lo gobernó.
Jesús estaba conmovido por tal acción porque era uno de los suyos quien le iba a entregar, uno de los que estaban ahí con él. Y él le había extendido la oportunidad de arrepentirse y dejar la vida que había estado llevando como ladrón, pero no lo hizo. Y el pecado lo destruyó. Lo veremos en breve. Qué dolor tan grande tuvo que ser para Jesús. Y qué dolor tan grande para cualquiera si nos paramos a pensar que ama a otro y mucho encontrarse con esta respuesta después de tanto amor. La tristeza que tuvo que sentir tras haber visto el recorrido de Judas, el tiempo invertido para que fuera uno de los suyos. Jesús sabía que su alma se perdería por causa de esa acción que era la suma de todas sus decisiones de atrás. El dolor por ver que iba a morir en la cruz, por él también, pero que Judas no iba a poder disfrutar de esa salvación por esa grandísima mala decisión, por traición. Dice en Juan 13:1, como leímos, sabiendo que Jesús había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y es que Jesús ama hasta el fin. Jesús es amor hasta el final. Y no pensaba solo en sí mismo, porque no es egoísta, su amor no es egoísta, no es como el ser humano natural. Vamos a ver claramente el ejemplo de amor hasta el final. Y lo tenemos en Juan 19, versículos 26-27, crucifixión y muerte de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como hemos visto, amó hasta el fin, hasta la muerte. En un momento en el que él está hecho una herida absolutamente, porque había sido apresado injustamente, torturado a latigazos, golpes, sufriendo burla, escupitajos que lo dejarán desnudo prácticamente, con las manos y pies horadadas, colgado en esa cruz, escuchando, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo. Pero en ese momento vemos que él está pensando en su madre, que era viuda, en que alguien la cuidara, porque iba a entregar su vida por completo, iba a morir. Él dijo en ese momento en la cruz también, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ningún momento vemos a Jesús reprochando en la última cena a Judas, diciéndole, uno de vosotros me va a entregar. Ese eres tú, Judas, que lo sepan todos aquí. Después de las oportunidades que te he dado, que has tenido, el tiempo que has pasado conmigo, lo que han visto tus ojos, cómo has podido. Jesús le da la oportunidad hasta el final, por amor, hasta el mismo momento de tomar el pan en la mesa, símbolo de su cuerpo molido por nuestros pecados, por los pecados de todos nosotros, de la humanidad, incluyendo los de Judas. Y es que las oportunidades duran lo que duran, ¿eh? Y siempre decimos, no las dejes escapar, las ocasiones las pintan calvas, ¿os suena? Porque las oportunidades están ahí por un tiempo y luego se van. Y Judas la dejó escapar porque estaba profetizado. Y adiós. Se fue la oportunidad en el mismo momento en el que Judas eligió mantenerse en el barco de su pecado, rumbo a la perdición más absoluta. Juan 13, 26-27, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sí, y Satanás lo dominó ya por completo. ¿Has oído bien? El mismo Satanás entró en Judas. El aceptar el pan sin aceptar el amor suplicante que lo acompañaba, porque el pan partido era el símbolo del cuerpo de Jesús molido por nuestros pecados, ese acto de tomarlo debía de ir acompañado de arrepentimiento y fe en Jesús como Salvador, pero fue simplemente aceptado sin un arrepentimiento genuino, manifestado con lágrimas y un profundo sentir al decir, Señor, perdóname, he sido yo, lo siento mucho, no merezco tu amor y todas las oportunidades que me has dado. Tú me has
seguido demostrando tu amor hasta el final, hasta ese mismo momento de comunión con este pan que simboliza lo que vas a hacer por mí, a pesar de todo. Me has seguido incluyendo, sabiendo que te he querido entregar, que he acordado ya tu precio, lo que tú vales para mí. No son 30 monedas de plata. Perdóname, después de todo lo que has hecho por mí, desde que me llamaste hasta hoy, sabiendo que te he vendido por un precio de esclavo. Es vergonzoso lo que he hecho. Es horrible. Ahora mismo lo único que puedo hacer es echarme a tus pies e implorarte que por favor me perdones, porque no soy digno de ti ni de tu amor. Tú eres Dios hecho hombre, que has venido para morir en una cruz por mis pecados. Queridos que me estáis escuchando, no sucedió. Para tristeza de Jesús, imagina la situación. Jesús te llama, te da la oportunidad de ser uno de los suyos. Dices que sí, vas, vives con Él, le conoces, te mueves con Él día tras día, ahí, a su lado, recibiendo sus enseñanzas, ves sus milagros, pero no te arrepientes. No te arrepientes de tu pecado. Sigues robando, sigues pecando. Te entrega en confianza la bolsa con el fondo común para los gastos de comida, para ayudar a los pobres, etc. Y sigues sustrayendo y buscando oportunidad para seguir haciendo lo mismo. Por último, vas a los que están buscando la oportunidad de prenderlo para matarlo y les dices: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Esto es igual a un no te quiero a pesar de todo. Escojo mi pecado. Y llega el momento, la última cena. Jesús te lava los pies como el resto. Y mientras está sucediendo esta cena, hace público lo que solo tú sabes que vas a hacer. Ciertamente uno de vosotros me va a entregar. Conmovido en espíritu, Jesús lo dijo. Tal vez entre sollozos, como dije antes. Jesús te destapa lo que tú le ocultas y tienes aún la oportunidad de arrepentirte y pedirle perdón, pero no lo haces. Sigues actuando, tomando el pan y mojándolo con él en el plato, hasta que Jesús te da el pan. Esto es un basta. Cuando tú lo comes, entra Satanás. Demasiado tarde. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 18, del 1 al 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mateo 26, 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Lucas 22, 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En aquel momento, dice en el versículo 49, se le abrieron los ojos al resto y comprendieron lo que iba a pasar. El resto lo sabemos. Lo demás ya lo sabemos. Jesús murió después de haber sido traicionado de esa manera, apresado con un beso injustamente, interrogado, azotado, escupido, afrentado, para después ser crucificado. Pero resucitó al tercer día
dejando la tumba vacía. ¿Y cuál fue el final de Judas? ¿Qué pasó con Judas? El final por el cual yo veo en parte conmovido a Jesús en espíritu diciendo, uno de vosotros me va a entregar, porque Jesús ama hasta el fin. Jesús está entristecido porque le dio a Judas la oportunidad de oro, como decimos aquí. Como decimos aquí. La oportunidad de oro para salir de una mala vida, de una vida que él sabía que le llevaría a su autodestrucción, porque la paga del pecado es la muerte, muerte espiritual. Y aunque Dios nunca ha querido la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento, en este caso, en esta última cena, en esa Pascua, Jesús no solo anunció que alguien lo iba a entregar, sino que también dijo y advirtió que el que lo iba a hacer iba a terminar realmente mal. Mateo 26, 24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y Judas estaba ahí, y Judas escuchó esto, y Judas sabía que era él. Mateo 26, 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y este fue su triste final. Es verdad que todo se tenía que cumplir, pero Judas podía haber esperado a la resurrección como Pedro, que lo negó 3 veces. Eso también fue una forma de traicionarlo. Y recibió el perdón. Este es el final por el que yo creo que Jesús se conmovió en espíritu. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Estos estaban en el templo, Estaban en el templo diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Vemos aquí a Judas que se arrepintió y confesó su pecado. Confesó su pecado. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, más malos no podían ser, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, en la iglesia, dice que salió y se ahorcó. Judas no pudo con la culpa y se ahorcó. Hoy es Pascua, es Pesaj. Celebramos que Jesús, la luz del mundo, el Cordero de Dios, vino a entregar su vida por nuestros pecados en una cruz. Tal vez has sido llamado por Él y te has alejado porque has amado más tu pecado que a Él, como pasó con Judas. Mirad, en algún momento leyendo esto, viendo todo esto, he llorado, me he quebrantado delante de Jesús y le he tenido que pedir perdón porque he visto situaciones en las que he sido obstinada y no he querido bajarme del burro. Finalmente he pedido perdón al Señor, se lo he reconocido, pero es que en algún momento todos nosotros podemos llegar a ser así, podemos llegar a estar en el pecado y Jesús dándote la oportunidad y tú no te quieres arrepentir porque estás amando más en ese momento lo que tú quieres hacer, quieres salirte con la tuya. Eso es la prioridad tuya en ese momento. Prioriza más que tu amor por Jesús. Y es que en algún momento, tristemente, nos comportamos así. Tristemente nos comportamos así. Así que todos hemos hecho esto en algún momento. En algún momento de nuestra vida, en menor o mayor medida. Pero quiero decirte que Jesús hoy te extiende la oportunidad de nuevo de ser lavado de tus pecados, para que vuelvas a tener comunión con Él, para que puedas volver a tomar la Santa Cena y ser partícipe de su muerte y resurrección. Su mano de amor horadada está extendida aún para ti, esperando que en arrepentimiento la tomes y dejes tu pecado atrás. Cuando dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz,
El mundo amó más el pecado que la luz. Y eso sigue ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo hoy. Pero quiero decirte, Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, porque Jesús, sabiéndolo, vino igualmente y murió igualmente. Sabiendo lo que Judas iba a hacer, Él murió igualmente. Sabiendo todas las cosas que nosotros íbamos a hacer, Él murió igualmente, igualmente. Porque Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte y quiere restaurarte, como lo hizo con Pedro. Él quiere devolverte al propósito por el cual Él te ha llamado. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Acabamos de ver hasta dónde puede llegar el ser humano por querer salirse con la suya, por no querer dejar de hacer lo malo. Eso es lo que le pasó a Judas y las consecuencias. La paga del pecado es la muerte, pero Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por otro lado, si nunca tuviste un encuentro con Jesús, pero sí crees en Él, si crees que es Dios hecho hombre, que vino a morir por tus pecados en una cruz y resucitó al tercer día, si hoy tus ojos se han abierto y te has dado cuenta de cómo estás, de que necesitas arrepentirte, entregarle tu vida, confesar tu pecado, apartarte del mal, hoy esa misma mano de amor, esa oportunidad de oro, está extendida para ti. No dejes escapar la oportunidad. Hemos visto las consecuencias de la persistencia del pecado, el final al que lleva al ser humano, a la muerte en vida, y a la muerte espiritual, a un profundo sentimiento de culpa muchas veces que queda ahí escondido en un cajón porque el pecado no ha sido confesado, o ha sido confesado pero no has aceptado el perdón que Dios te quiere dar, como le pasó a Judas, que por eso se ahorcó. Dios no quiere eso para ti, porque Él es amor, y hemos visto que Él es amor hasta el final, y seguirá extendiéndote la oportunidad una y otra vez, pero no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí, no lo sabemos. Esta vida, quiero decirte, siempre lo digo, y ahora de verdad siento ganas de llorar, esta vida la vamos a dejar en algún momento, y solo Dios sabe, y Jesús, cuál será y cuándo será nuestro final. Hoy quiero decirte que es día de salvación. Hoy es día de salvación. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Quieres volverte a Jesús? ¿Quieres entregar a Jesús tus pecados? ¿Reconocerle tus pecados? ¿Apartarte del mal? Haz conmigo esta oración de arrepentimiento, confesión y entrega. Hoy es Pascua, celebramos que Él murió por nosotros en la cruz, que Él lo dio todo por amor, que se dio a sí mismo, por su propia voluntad lo hizo, nadie le obligó, porque lo hizo por amor, porque Él es amor hasta el final, porque nos ama. Te ama a ti, me ama a mí. Amó a Judas sabiendo que lo iba a entregar, sabiendo su final, Él lo amó. Hoy Él ha puesto una puerta abierta delante de ti, la puerta de la salvación, la que lleva a la vida eterna. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento profundamente de mis pecados. Reconozco que he tenido un orgullo tremendo, que muchas veces no me he querido bajar del burro, que muchas veces he querido persistir en mi pecado, he querido salirme con la mía, porque amaba más lo que quería hacer, lo que quería tener en ese momento, que a ti. Y te he negado como Pedro, haciendo esas cosas, como Judas. Te he traicionado y te pido perdón. Te pido perdón en esta hora, no soy digno de tu amor. Yo reconozco que no soy digno de tu amor, que tú me has amado con un amor eterno y que has prolongado tu misericordia sobre mí. Hoy me arrepiento de mis pecados, de mentira, de traición. Hoy me arrepiento de mis pecados de orgullo, de soberbia, de altivez de espíritu. Hoy me arrepiento de mis pecados de idolatría. Hoy me arrepiento de mis pecados, de todos los que he cometido, de las veces que he hecho mal delante de ti o he hecho mal a otro, que he tenido celos, envidia, de las veces que he querido el mal del otro.
Te pido perdón por todo pecado y maldad. Te entrego mi vida, reconozco que tú eres Dios hecho hombre, que viniste a morir por mis pecados en una cruz, que resucitaste al tercer día. Reconozco todo el mal que he hecho delante de ti y entrego también mi sentir de culpa, mi remordimiento lo entrego delante de ti, porque dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo quiero amarte como tú me amas, amarte hasta el final de mis días, seguirte, servirte, conocerte. Recibo tu amor y tu perdón hoy. Recibo tu salvación. Te pido que vengas a vivir a mi vida. Espíritu Santo, toca el corazón de todos aquellos que están escuchando. Tócales, libéralos de la culpa, límpialos de sus pecados. Ayúdalos, que se restablezca esa relación contigo, sean restaurados, devueltos al propósito que tú tienes para ellos y para aquel que acaba de entregarte su vida, que tú te manifiestes todos los días, que tú le guíes, lo ayudes a apartarse del mal, le des la fuerza para hacerlo y para huir de las tinieblas y de Satanás. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado de la muerte segunda, del infierno y del pecado. Gracias, Señor, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga que has escuchado este mensaje, si hoy te arrepentiste, te volviste a Jesús, doy gracias al Señor. Y si dejaste de congregarte, vuelve, que Él te está esperando. Él es ese Padre que espera en la puerta. Tú lo sabes, Él te está esperando. Él quiere que vuelvas. Y querido amigo y amiga que me estás escuchando, si esta es la primera vez y te has entregado a Jesús, es la primera vez que escuchas este mensaje o la primera vez que has sentido que Dios te está llamando como uno de los suyos, como hizo con Judas, como hizo con Pedro, como hizo con Andrés, con el resto de sus discípulos, y le has dicho que sí, enhorabuena. Mi consejo es que acudas a una iglesia, que leas la Biblia, empieces por el Evangelio de Juan. Acude a una iglesia, empieza a ir, empieza a recibir estudio bíblico que te va a ayudar para conocerlo más, para crecer, a rodearte de personas que tienen una relación con Jesús. Eso te va a ayudar porque ellos te van a apoyar. El pastor te guiará hacia Jesús, te enseñará. No dejes pasar la oportunidad, que esto no se quede en una oración, sino en una acción. Ves a la iglesia. Que Dios te bendiga.